¿Qué onda, regateros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición más para el canal. Les saludo a su amigo, ya lo saben, Leo Regate 30. Regateros, el día de hoy les traigo un video muy especial. En esta ocasión vamos a ir a la sección que he decidido abrir sobre regateando hacia el Mundial. En esta sección estaremos hablando de selecciones nacionales de fútbol, ya que se viene la Copa del Mundo del año 2026, ya a muy pocos meses de disputarse este prestigioso torneo. En esta sección ya hemos tratado a la pentacampeona del mundo Brasil y por supuesto a la actual campeona del mundo, Argentina. En esta ocasión he decidido quedarme en el continente americano, ya que creo yo que es muy justo hablar de una de las selecciones que será anfitriona de este mundial. Es turno de hablar de una selección que en CONCACAF se le considera como el gigante de la zona, como el número uno. Una selección que en Copas del Mundo lamentablemente ha sufrido una maldición que ya vamos a tratar más adelante en el video. El fútbol no le ha sonreído en ese torneo, pero sin embargo en esta nueva Copa del Mundo tiene la gran oportunidad de trascender y esta vez frente a su gente. Regateros, nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar sobre la selección nacional de México. Sí, el famoso Tri. Y es que la selección mexicana cuenta con los siguientes datos. Su actual capitán sería nada más y nada menos que Edson Álvarez, el famoso machín, como le suelen decir allá. El máximo goleador de toda la historia de esta selección es nada más y nada menos que Javier el Chicharito Hernández con 52 anotaciones. ¿Se acuerdan de ese icónico delantero de la selección mexicana que la rompió en el Manchester United, que jugó en el Real Madrid, que fue sensación en el fútbol mexicano jugando para las Chivas del Guadalajara ya por 2009 y 2010? Si bien es cierto, su presente no es uno que los mexicanos lo aprecien tanto, por decirlo así, ya que el jugador se ha visto últimamente en polémicas, pero eso no quita lo histórico que ha sido este señor en las canchas, que creo yo al final es lo que más importa. El jugador con más partidos disputados es el Principito Andrés Guardado con 180 participaciones. Y hablando del palmarés sobre la selección mexicana, tendríamos que empezar con la Copa FIFA de las Confederaciones, ese torneo donde se enfrentaba el campeón del mundo, el campeón de la Eurocopa, el campeón de Copa América, de Asia, de Oceanía. Bueno, de ese torneo la selección mexicana logró conquistar en una sola ocasión el dicho trofeo. Esto fue en el año 1999. Este torneo, por cierto, fue albergado precisamente por la nación azteca. La selección de México conseguiría el trofeo de una manera, yo diría, muy histórica, venciendo con un marcador de 4-3 a nada más y nada menos que a la canariña, en esta ocasión Brasil. Los goles de México fueron de parte de Cepeda con un doblete, Abundis y por supuesto el histórico Cuauhtémoc Blanco, mientras que Brasil sus 3 goles los encontraría a través de Serginho, de Ronnie y de C. Roberto. Ahora pasamos a la Copa Oro. La selección de México conquistaría dicho trofeo en 13 ocasiones. Atención a los años: 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y ya por último 2025. Sin duda la selección de México es una que se ha caracterizado por dominar la región, por dominar CONCACAF. En estos últimos años sí que se las ha visto complicado con Estados Unidos, con Canadá. Por ahí alguna selección de Centroamérica que ha salido ahí a hacer un poquito el quite, como Costa Rica o Panamá, pero sin embargo siempre lo vemos ahí a la selección nacional de México recibir la medalla de oro en este torneo. Hablando de un poquito más de trofeos recientes, más bien de torneos recientes, en este caso tendríamos que hablar de la Liga de las Naciones de CONCACAF, ya que la selección nacional de México conseguiría el tercer lugar en 2023. Tuvo 2 subcampeonatos, uno en el 2021 y uno en el 2024, y su único trofeo ganado sería en el año 2025, ganando el partido 2-1 a la selección de Panamá en la gran final. El equipo azteca encontraría el gol a través de Raúl Jiménez para abrir el marcador, después lo empataría el Coco Carrasquilla de parte de Panamá
al minuto 45 más 2 del primer tiempo, y en el segundo tiempo, en el minuto 92, por la vía del penal, una vez más Raúl Alonso Jiménez haría el 2-1 para así darle el último trofeo a esta selección nacional. Y bueno, regateros, llegó el turno de hablar sobre las participaciones en Copas del Mundo de la selección azteca. Sin duda, las dos mejores participaciones que ha tenido esta selección, bueno, para empezar sería en el año 1970 mundial, en el que ellos serían los anfitriones. En el grupo A lograrían quedarse en el segundo lugar con 5 unidades, solo por detrás de la Unión Soviética. Esto por el diferencial de goles es que México quedaba en segundo lugar de grupo, avanzando así directamente a cuartos de final. Recordar que en aquel entonces no habían tantas selecciones partícipes, por lo tal no habían octavos de final. Y ya en los cuartos de final, lamentablemente ahí se acabaría la aventura de local de la Selección Nacional de México, perdiendo 4-1 contra la selección de Italia en el estadio Luis Dosal de la ciudad de Toluca. Ahora pasamos a la segunda buena participación de la Selección Nacional de México. En esta ocasión sería en el Mundial de 1986, mundial en el que también serían anfitriones. Sin duda alguna a México se le da muy bien ser de local. Por eso es que creo yo que en este Mundial de 2026, mucho ojo con México y logre romper las expectativas. Pero bueno, regresando al Mundial del 86, la selección de México quedaría de líder en su fase de grupos, en esta ocasión con 5 unidades, por debajo Paraguay, quien sería la otra clasificada del grupo, con 4, tercer lugar Bélgica con 3 unidades y por último Irak con 0 unidades. Así que la selección azteca se clasificaba en esta ocasión a los octavos de final. Aquí sí se jugaban los octavos. México tendría que enfrentar a la selección de Bulgaria. Y es que en el Coloso de Santa Úrsula, en este caso el Estadio Azteca, la Selección Nacional de México no defraudaría, venciendo 2-0 con un gol de Negrete al minuto 34 y un gol de Servín al minuto 61. Sin duda alguna, una participación muy histórica de México, porque aquí se alcanzaba el famoso quinto partido, o sea, los cuartos de final. Ya instalados en cuartos de final, su próximo rival sería nada más y nada menos que Alemania Federal. Sin duda una selección peso pesada que tendría que enfrentar México, y es que aún así la selección de México, yo diría que murió con las botas puestas, como se dice por ahí, ya que finalizó con un 0-0 en los 90 minutos y también en los tiempos extras. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los penales se tuvo que definir dicho encuentro. Lamentablemente para la selección de México aquí se acabaría todo, perdiendo con un marcador de 4-1 por la vía de los penales. La selección alemana encontraría los goles en dicha tanda a través de Alofs, Andreas Brehme, Lothar Matthaus y Littbarski. Mientras que la selección de México solo pudo encontrar un gol de penal a través de Negrete, ya que Quirarte y Servín fallarían los suyos. Con esto México firmaría la que hasta el día de hoy sigue siendo la mejor participación que han tenido en Copas del Mundo. ¿Lo lograrán replicar o incluso superar en el 2026? Pero bueno, regateros, ahora es momento de hablar de esa etapa oscura de la selección de México en las Copas del Mundo, ya que después de esa participación del 86, lamentablemente empezaría a tener ciertos episodios, yo diría que traumáticos en el fútbol. Uno de ellos fue en el Mundial del 2002 en Corea-Japón. Si bien es cierto, en la fase de grupos quedarían de líderes con 7 unidades por arriba de Italia, que quedó con 4. En los octavos de final les tocaría enfrentarse al vecino, en esta ocasión a los Estados Unidos, un partido que la verdad levantó muchas emociones, mucha pasión en aquellos años. Y es que lamentablemente México fallaría de una manera estrepitosa, perdiendo 0-2. Un marcador que hoy día sigue siendo muy recordado de parte de los estadounidenses a los mexicanos, por supuesto en forma de burla. Y es que la selección de la Barras y de las Estrellas encontrarían los goles al minuto 8 a través de McBride, y al minuto 65 el famoso Capitán América Landon Donovan pondría el último clavo en el ataúd de México, enterrando así las ilusiones de ese Mundial de 2002 en Corea-Japón. Ya en el siguiente Mundial, en el 2006, en Alemania, la selección de México lamentablemente quedaría eliminado una vez más en octavos de final, esto en esta ocasión a manos de la selección de Argentina con aquel golazo de Maxi Rodríguez, y en el año 2010 en Sudáfrica volverían a reencontrarse con Argentina, y una vez más la selección albiceleste se cargaría a la selección azteca con un marcador de 3-1 también. Pero si hablamos de episodios traumatizantes que hoy día
en la nación azteca se sigue recordando con mucha amargura sería la eliminación de Brasil 2014. Y es que después de haber hecho una excelente participación en la fase de grupos, sacándole un empate más bien a Brasil de local, ¿cómo olvidar ese tremendo atajadón de Memo Ochoa hacia Neymar, ese cabezazo que iba pero pegadita al palo? Eso era gol. Un gran partidazo contra Croacia. Sin duda alguna, México iba muy fuerte de cara a los octavos de final. Se encontrarían a la selección de Holanda. México abriría el marcador al minuto 47 del segundo tiempo a través de Gio dos Santos. Sí, Gio dos Santos volvía a aparecer en el momento, yo diría que más indicado, pero lamentablemente en el minuto 87 Wesley Sneijder encontraría un balón en la media luna del área, sacaría un derechazo, una bomba imposible para Memo Ochoa, que estaba haciendo un partidazo hasta ese momento, 1-1, y cuando parecía que esto se iba a los tiempos extras, ocurre aquel momento tan viral que hoy día los mexicanos siguen recordando con mucha amargura, aquel famoso no fue penal. Y es que, si me permiten mi opinión personal, yo la verdad estoy de acuerdo con los vecinos, con mis hermanos mexicanos, ya que se ve claro cómo Arjen Robben se deja caer. Rafa Márquez, si mal no recuerdo, es quien pone el pie por delante del pie de Arjen, pero Arjen nunca es pisado, nunca le pisa ni siquiera una punta de la uña del pie, pero sin embargo, cuando ve el pie de Rafa, de inmediato se deja caer, se tira, de hecho hasta lo hace de una manera tan dramática que parece de película. El árbitro compra, marca el penal y Klaas-Jan Huntelaar cambia el penal por el gol, así que es ahí donde México lamentablemente queda eliminado en octavos de final otra vez. Si me lo permiten, esta es la eliminación quizás más injusta que ha tenido México, ya que aparte del penal, México había jugado muy bien, Memo Ochoa estaba haciendo una actuación heroica, Gio dos Santos apareció con un golazo, entonces creo que México mereció más aquel día, pero bueno, cosas tristes y quizás injustas que tiene este deporte. 4 años después llegarían al Mundial de Rusia 2018, correrían con la misma suerte de ser eliminados en los octavos de final, en esta ocasión a manos de la Brasil de Neymar con un marcador de 2-0. Finalmente llegamos al último Mundial que se ha disputado en este bello deporte, en esta ocasión en el 2022 en Qatar. La selección de México lamentablemente firmaría una de sus peores actuaciones en Copas del Mundo, increíble porque venían como ya lo mencioné, de esa gran actuación contra Holanda en Brasil 2014, que merecieron más, y en Rusia 2018, que si bien es cierto Brasil los elimina en la misma fase, no olvidemos que aquel mundial fue cuando le ganaron a Alemania en la fase de grupos. ¿Cómo olvidar eso? Esa frase tan icónica donde en el Día del Padre México le dio en la madre a Alemania, o sea, un resultado que yo creo levantó la ilusión de varios mexicanos. Entonces, para este 2022 se esperaba algo diferente. Sin embargo, en la primera jornada no pasarían del 0-0 ante la selección de Polonia, liderada por Robert Lewandowski, quien por cierto fallaría un penal que fue muy bien atajado por el Memo Ochoa. En la segunda jornada llegarían a un partido muy picante, la verdad, contra Argentina, un duelazo, la verdad, donde ambos se jugaban mucho y el orgullo de la afición estaba en juego. Siempre ha habido una rivalidad ahí entre argentinos y mexicanos. Lamentablemente para los aztecas terminaría esto 2-0 a favor del albiceleste, con aquel golazo de Messi de afuera del área y uno de Enzo Fernández, que también fue un golazo, la verdad. En la última jornada México llegaba con posibilidades de clasificar, pero no dependía de sí mismo. Lamentablemente para la selección de azteca no fue suficiente, ya que si bien es cierto vencieron 1-2 a Arabia Saudita, con un gol de Henry Martin al minuto 47 y un golazo, pero un tremendo golazo de tiro libre de Luis Chávez al minuto 52. Sin embargo, Aldusari al minuto 95 descontaría 1-2 para Arabia Saudita, un gol que yo diría que condenó a la selección de México, y claro, también sumale de que al mismo tiempo Polonia no recibió otro gol de parte de Argentina, así que por diferencia de gol nada más es que México queda eliminado en fase de grupos. La verdad es que México también puede presumir grandes ídolos, grandes jugadores que han parido durante la historia. Entre ellos voy a mencionar los siguientes: Carlos Hermosillo, Jared Borghetti, la leyenda del equipo de América, Cuauhtémoc Blanco, cómo olvidar la famosa Cuauhtemiña,
Ahora sí que como dicen unos, si nunca hiciste la cuautemiña, es que no tuviste infancia. Por supuesto, un arquerazo histórico, una leyenda como lo es Jorge Campos, cómo olvidar su icónica vestimenta para salir al campo de juego. Por supuesto, tenemos que hablar del Kaiser Rafael Márquez, histórico, un jugador que llegó a trascender en el FC Barcelona, nada más y nada menos. Tenemos que hablar también de Javier el Chicharito Hernández. Yo sé que hoy en día hay mexicanos que quizás le bajan el precio por su actualidad, por su último andar en el club de Guadalajara. Aún así creo que es injusto ignorar toda la historia que ya venía trayendo atrás Javier el Chicharito Hernández, su primer paso por las Chivas del Guadalajara, siendo el máximo goleador del equipo, del torneo, llegando al Manchester United, ganando una Premier League bajo el mandato de Sir Alex Ferguson, jugando para el Real Madrid. También podemos mencionar al jugador que ha tenido más partidos en la historia, como lo es el Principito Andrés Guardado. También podemos mencionar a Salvador Reyes, leyenda de las Chivas del Guadalajara. También puedo mencionar a otro jugador que, bueno, si bien es cierto, no tuvo tanta trascendencia, por decirlo así, en la selección de México, y esto porque él no quiso, pero creo que el mexicano que lo vio jugar, siento que me va a dar la razón. Tengo que mencionarlo. Carlos Vela, un jugador que hasta el día de hoy creo que los mexicanos lamentan que lamentablemente este señor nunca le haya gustado el fútbol, es así, porque la verdad es que talento tenía, era muy técnico, era veloz. Cómo olvidar su icónica dupla con Antoine Griezmann en la Real Sociedad y también esa gran participación que tuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018. O sea, los mexicanos se ilusionaron tremendamente con Carlos Vela y con justa razón. Y ya por último quiero mencionar al Pentapichichi, a Hugo Sánchez. Lo menciono a él de último porque para mí es el jugador número 1 en la historia del fútbol mexicano. Repito, esto es algo personal, pero para mí lo que ha hecho Hugo Sánchez en el fútbol ha sido una cosa tremenda, ganando 5 ligas con el Real Madrid, siendo un jugador histórico en los Pumas de la UNAM. Siento yo que Hugo Sánchez es el emblema en cuanto al fútbol mexicano se refiere. Y bueno, regateros, aquí vamos llegando al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Perdón si se alargó demasiado, pero siento que cada cosa que mencioné era necesario. De hecho, hasta me salté algunas partes de la historia. Pero bueno, ¿cómo ven de cara a la selección de México a esta Copa del Mundo del 2026? Hay muchas dudas, la verdad. Yo veo que entre los hermanos mexicanos, yo he leído en redes sociales que no le tienen mucha fe a su selección. Entiendo que estos últimos años ha ido en decadencia un poquito el fútbol de su nación, con todo respeto lo digo, pero hay cosas que, por ejemplo, la federación no ha hecho muy bien, que digamos, pero aún así, y esto es bajo mi perspectiva, me doy cuenta que esta selección, la verdad es que malos jugadores no tiene muy buenas individualidades que creo yo, con un poco de disciplina y con saber posicionarlos en el lugar correcto, creo que podría ser una selección muy interesante para este mundial. Tienen a la Hormiga González, actual goleador de las Chivas, tienen a Edson Álvarez, que como bien sabemos es un monstruo en el medio campo cuando se lo propone. Tienen a Tala Rangel, del arquero de Chivas, tienen a Memo Ochoa, que es cierto, ha sido criticado últimamente, pero yo siento que este portero es de esos que decís que en selección te rinden y en club quizás no tanto, pero en selección Memo Ochoa, muy buenas participaciones, la verdad. Tienen a Alexis Vega, el bicampeón del fútbol mexicano. Y la verdad es de que yo siento que México puede hacer un poquito más de lo que ya había hecho en el Mundial del 86, mínimo llegar a cuartos de final. Semifinales yo lo veo muy complicado, pero bueno, esto es fútbol y quién sabe y sorprendan. Pero bueno, hermano mexicano, si tú estás viendo este video, ¿tú qué crees? ¿Llegan a cuartos de final? ¿Llegan a semis? ¿O de plano será un total fracaso y se quedan en fase de grupos o en octavos? Dímelo en la caja de los comentarios. Una vez más, gracias por ver el video. Por favor, denle like, suscríbanse que es totalmente gratis, compartan, yo se los agradecería muchísimo. Y nada, regateros, a seguir disfrutando del fútbol, mexicanos, a seguir apoyando a su selección, que yo los he visto apoyarlos tanto en su tierra como en el extranjero. Y la verdad, mis respetos. Increíble cómo llenan los estadios.
síganlo haciendo. Y por supuesto, sigan regateando y será hasta la próxima.